El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos concede, por su presencia que experimentamos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Damos gracias porque no nos abandona, porque no nos deja solos, porque siempre camina con nosotros. Ojalá que a través de esta palabra de Dios, nosotros también tomemos la firme decisión de caminar con Él, de ser fieles a Dios, de obedecerlo, de amarlo, de seguirlo. Hoy iniciamos este libro de los Macabeos, una situación terrible sobre el pueblo de Israel, el poder de la indecisión. Se ha conocido el poder de Dios, se sabe de la grandeza de Dios, pero siempre nos produce asombro, admiración las obras del mundo. Se impone lo material sobre lo espiritual. Corremos el riesgo de irnos tras lo que no conocemos y abandonamos lo que conocemos. Es esto lo que le está pasando al pueblo de Israel. Se dejan tentar y seducir por doctrinas llamativas y extrañas. ¿Cuánto mal le hace esto hoy al ser humano? El ser humano es precisamente y sigue siendo el mismo, quien se deja tentar y seducir por las obras materiales que nos distraen de la verdadera obra espiritual que es Dios. Pues el pueblo de Israel va a pagar caro su infidelidad. Se va tras los ídolos, se vuelven apóstatas y vienen muchas desgracias. Aparentaron que todo era para crecer, para ser mejores, y se volvieron aduladores de sí mismos. Hoy, cuánta justificación del mal en medio de nosotros. ¿Cuántos justificamos que tenemos hambre para hacer lo ilícito? ¿Cuántos justificamos soledad para estar de brazo en brazo? ¿Cuántos justificamos la necesidad para obtener a cualquier precio y a cualquier manera? Pues esta historia ya le pasó al pueblo de Israel. Fue infiel, pero gracias a Dios siempre hay quien resista, siempre hay quien ore, siempre hay quien confíe, quien se mantenga en la presencia de Dios. Hubo un puñado, no muy grande, pero sí significativo, que se mantuvieron fieles a la ley de Dios,
que se mantuvieron fiel a la obediencia a Dios, que no profanaron la alianza de Dios, que evitaron que la cólera del Señor fuera más terrible. Hoy es importante que nosotros también pensemos en nuestras seducciones, cómo a veces nos olvidamos de la fidelidad a Dios y cómo a veces consciente o inconscientemente lo estamos cambiando por situaciones, por cosas, por personas, volviéndonos también idólatras, apóstatas, desobedientes. Y de otra parte tenemos el Evangelio de Lucas hoy, este hermoso pasaje que es muy famoso, el camino de Jericó, donde Jesús encuentra a un ciego con ciertas características, sentado al borde del camino pidiendo limosna. Y él siente en su corazón que pasa algo importante. No lo puede ver, pero lo puede sentir. Y esto ya es un primer mensaje de este Evangelio. Lo esencial, lo grande, lo importante, siempre se percibe con el espíritu, con la profundidad del corazón. Este hombre siente que pasa algo o alguien, y efectivamente está pasando Jesús Nazareno. Y no tiene la luz de sus ojos, pero tiene la luz de su espíritu, para reconocer en Jesús de Nazaret el Hijo de Dios, y para reconocer en Él el único que le puede perdonar y devolver la vista, aunque ya la tenía, la espiritual. Y es así como grita Jesús: Hijo de David, ten compasión de mí. Su fe es tan fuerte que no le importa que lo hagan callar. Él gritaba más fuerte porque grande era su fe, porque grande era lo que sentía. Iba en contravía, no importaba lo que le dijeran, lo que le estuvieran proponiendo, estaba decidido, porque así lo sentía. Y es así como Jesús lo manda a buscar, la fe que tiene consecuencias, la fe que no defrauda, la fe que siempre concede esperanza, la fe que siempre tiene frutos, la de este hombre frente a Jesús. Y Jesús no le pregunta su historia, Jesús no le dice por qué ha gritado tanto, sino el resultado de la fe. ¿Qué quieres que haga por ti? Porque en la fe todos somos necesitados, en la fe todos somos mendigos, y Jesús lo sabe. Señor, que recobre la vista. Y efectivamente el Señor dice: recóbrala, porque tu fe te ha salvado. Nuevamente la fe bautismal que hemos recibido, la fe en el Hijo del Hombre, la fe que se hace grande. Hoy tendríamos también que pensar en nuestra fe. Solo una fe firme y sólida nos hace mantenernos fieles a Dios y no trasegar en diversas doctrinas o caminos extraños. En gritarle a Dios, porque lo primero que nos regala la fe es reconocer nuestra situación. Señor, ten compasión de mí, porque lo primero que hace la fe es la humildad. Siempre necesitamos la compasión de Dios, la mirada de Dios que nos renueva y nos transforma. Pero lo bonito de este ciego es que vio para seguir a Jesús. Él no quería ver para hacer cosas distintas a aquel que le debe todo. Se dedicó a Jesús, aunque ya en su corazón estaba dedicado a Él y estaba limitado porque le faltaba la luz de sus ojos. Pero en el encuentro con Jesús lo tiene todo y está dispuesto a seguir al todo. Que nosotros también veamos con una fe tan profunda que no hagamos otra cosa sino que seguir y amar a Jesús. Así sea.